Verónica Godoy, secretaria regional ministerial subrogante de Salud, y Franklin Fournier, subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud Aysén, a quienes ya presentamos. Muy buenas tardes, hoy 6 de enero del 2021. Damos la bienvenida a todos quienes se conectan a este nuevo reporte para COVID-19 en la región de Aysén. Saludo al doctor Fournier, que está al otro lado de la pantalla, y también agradecemos al equipo de comunicaciones del Servicio de Salud Aysén, que hace posible este reporte, y a todos los medios de prensa que nos ayudan con la transmisión de la información a la comunidad. Informaciones para el día de hoy: se contabilizan 38 nuevas altas de pacientes COVID, distribuidos en las comunas de Coyhaique, Aysén, Chile Chico, Cochrane, Ibáñez y O'Higgins. Con estas 38 altas nos mantenemos con 130 casos activos en la región de Aysén. Estos 130 casos activos se distribuyen en 66 casos en la comuna de Coyhaique, 16 casos en la comuna de Aysén, 17 casos en la comuna de Chile Chico, 1 caso en la comuna de Ibáñez, 21 casos en la comuna de Cochrane, 1 caso en la comuna de O'Higgins y 6 casos en la comuna de Cisnes. Por lo tanto, hoy día tenemos 7 de nuestras 10 comunas con casos activos presentes, que si bien son personas que se encuentran haciendo su cuarentena, tanto los casos como los contactos estrechos, preocupa, ¿cierto?, las cifras que estamos manteniendo a estas alturas del año. Nuestra tasa de positividad regional se mantiene acumulada, se mantiene en un 3,9%, y en cuanto a las cuarentenas, tenemos 425 personas haciendo cuarentena en sus hogares o haciendo uso de residencias sanitarias. Respecto a las residencias, tenemos 42 personas en total, de las cuales 15 son casos positivos y 27 son contactos estrechos. Y aquí me quiero detener un segundo y reforzar, porque tenemos bastante negativa cuando se hace la indicación de residencia sanitaria para personas que no cuentan con un lugar adecuado o condiciones adecuadas para hacer un aislamiento. Sabemos que las personas prefieren mantenerse en sus domicilios haciendo cuarentena, pero cuando estas personas no tienen condiciones adecuadas para hacerlo, la residencia sanitaria es la mejor alternativa. Por lo tanto, es la única forma de contener la transmisión del virus y hacer un aislamiento de las mejores condiciones. Recuerde que hacer cuarentena en su hogar, y si no teniendo las condiciones adecuadas, expone al resto del grupo familiar, que son sus seres cercanos y más queridos. Por lo tanto, el llamado ahí es que la indicación de residencia sanitaria se realiza cuando las personas no tienen condiciones adecuadas para hacer el aislamiento. Por lo tanto, solicitamos la colaboración de la gente para que pueda acceder a trasladarse a una residencia sanitaria. Lamentablemente, a la fecha contabilizamos 17 personas fallecidas en la región de Aysén. Obviamente son 17 familias detrás, 17 familias que lo han pasado mal y que han sufrido con esta pandemia y con esta enfermedad. Por lo tanto, hoy día el llamado es a la empatía. No queremos que sigan falleciendo ayseninos, y no queremos el sufrimiento de nuestros coterráneos. Por lo tanto, por favor, las medidas de cuidado hay que extremarlas, porque los números hasta la fecha así lo ameritan. Con 7 comunas con casos activos, tenemos que llamar al cuidado y al autocuidado, sobre todo, y a la empatía, ¿ya? Sobre todo de las personas jóvenes, para cuidar a las personas mayores o a las personas de mayor riesgo. Fuera del reporte, como es la tónica de siempre, ¿verdad? Informamos un total de 28 nuevos casos. Estos 28 nuevos casos, tenemos 17 que son de PCR positiva, ¿verdad?, con examen de PCR, y 11 casos probables. De estos 28 casos, tenemos 9 que son de la comuna de Coyhaique, 14 que son de la comuna de Aysén, 4 de la comuna de Cisnes y 1 de la comuna de Chile Chico. Por lo tanto, vemos que seguimos con aumento de casos en comunas que nos tienen preocupados: comuna de Coyhaique, comuna de Aysén, comuna de Cochrane, que se ha mantenido, y comuna de Chile Chico. En estas comunas, sobre todo, llamar a extremar las medidas. Muchas veces nos ha pasado, y lo que hemos visto últimamente es que ingresa gente a la región de Aysén con PCR negativa, o se toma la PCR en la BAC, en la búsqueda activa,
Y cuando obtiene un resultado negativo, es como si la persona adquiriera una inmunidad. Eso no es así. El examen de PCR es una foto del momento en donde la persona se tomó el examen, pero eso no nos puede llevar a relajar las medidas preventivas. Que yo tenga un resultado PCR negativo no quiere decir que puedo dejar de usar la mascarilla en todo momento, que no tengo que resguardar el distanciamiento físico con los demás o que no tengo que mantener las medidas de higiene de mano y evitar aglomeraciones. Esas medidas son permanentes para todos, para todos. El examen PCR negativo no es una garantía de inmunidad. La persona se puede contagiar si no mantiene las medidas de autocuidado. Por lo tanto, por favor, el examen de PCR negativo es una foto del momento y no es un llamado a relajar las medidas de las personas que se hacen el examen. Bueno, para informar de estos 28 casos, siguiendo con estos 28 casos, también tenemos que señalar que de los 28 nuevos casos, 23 son personas que tienen síntomas, es decir, que están, ¿cierto?, con producción de síntomas respiratorios y por lo tanto pudieran tener una mayor contagiosidad de la enfermedad. 13 vienen de contactos estrechos previos, ¿cierto? Por lo tanto son personas que ya estaban haciendo cuarentena. Tenemos uno de estos casos hospitalizado y solo uno quiso acceder a residencia sanitaria de estos 28 nuevos casos. Por lo tanto, y ahí vuelvo a insistir en poder acceder a la residencia sanitaria cuando esta es indicada. Y 5 personas vienen de la búsqueda activa de casos asintomáticos. Esto de un total de 303 exámenes procesados en ambos laboratorios. Ya mencioné, ¿cierto?, la cantidad de fallecidos que llegábamos al momento en la región y por lo tanto, con estos números y con estas cifras, hemos visto que si bien hay algunas fluctuaciones en algunas comunas como Coyhaique y como Aysén, la tendencia es a mantener constantemente nuevos casos en las últimas semanas. Por lo tanto, necesitamos que la gente comprenda que si seguimos con esta tendencia y con estos indicadores, es probable que en una semana más los indicadores nos den para un retroceso en el plan paso a paso, que era lo que no queríamos. Entonces, necesitamos que, por favor, la gente en estos días extreme las medidas. El próximo informe de análisis del paso a paso lo tenemos que hacer al final de esta semana, y con esta tendencia los números no están buenos. Necesitamos que la gente esto lo comprenda, porque si no, prontamente vamos a tener que retroceder en los pasos en las comunas en donde estamos viendo aumentos sostenidos en las últimas semanas. Así es que el llamado es al autocuidado, el llamado es a no relajarse. El examen, el resultado negativo de una PCR no entrega inmunidad. Así es que no se olvide de las medidas y evite, ¿cierto?, las aglomeraciones, sobre todo, que todavía se siguen viendo afuera de los bancos o de los lugares de mayor congestión de las personas. Dicho esto, le doy el pase al doctor Fournier para que nos informe cómo está la situación en la red asistencial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y escuchando una vez más en este reporte. Tal como dice la Seremi subrogante, la doctora Verónica Godoy, hay muchas personas que me ha tocado ver personalmente y dicen, no, si yo tengo PCR positivo, no se preocupe, y andan sin mascarilla. Chiquillos, la PCR es una foto del momento. En el momento que usted le tomaron la PCR, en ese momento usted no tenía coronavirus. O por lo menos no fue detectable, porque puede ser también en etapas iniciales en donde no sea detectable. Por lo tanto, tenemos que mantener siempre en la idea de que el de al lado puede estar enfermo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que usar mascarilla para no contagiarme, aunque tenga una PCR negativa. Es sumamente importante, chiquillos. Como pueden ver, la tendencia de los últimos días ha sido bastante importante a mantener una gran cantidad de casos activos en varias comunas de la región, y evidentemente eso hace presagiar que pudiesen haber un aumento mayor aún de casos diarios de aquí a las próximas semanas. De hecho, hay proyecciones de la Universidad de Chile en donde estiman que si seguimos así como región, vamos a llegar a tener más de 80 casos diarios
a fines de este mes. Eso lo podemos evitar, por supuesto que lo podemos evitar, pero lo podemos evitar cuidándonos, usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento, lavándonos las manos, usando alcohol gel, pero también aportando con datos fidedignos y siendo bastante sinceros en los momentos de las entrevistas epidemiológicas cuando nos notifiquen que somos positivos. Lamentablemente, en ciertas comunas, y aquí me voy a referir a una en particular, en la comuna de Puerto Aysén, a pesar de que hemos tenido un importante aumento de casos, hemos tenido poca colaboración de todas las personas que son positivas. No están entregando datos, nos dicen, no me he juntado con nadie, lo cual es imposible, por algo me contagié, tengo que haberme juntado con alguien. Y la verdad es que eso hace bastante difícil poder establecer una trazabilidad, poder identificar a quienes pueden estar contagiantes, poder aislarlos y evitar la transmisión, chiquillos. Eso como red asistencial, por favor, les pedimos encarecidamente que aporten con los datos durante la entrevista epidemiológica. Y otra cosa, antes de pasar a dar los números, consultar de forma precoz. Si tengo algún síntoma respiratorio o incluso algunos síntomas digestivos mezclados con síntomas respiratorios, consulte en su servicio de urgencia, consulte en sus SFAM, consulte en su posta. 1 o 2 síntomas ya amerita que usted consulte, ¿ya? Para que se pueda tomar la PCR y podamos ver si es que no tiene coronavirus. Y con eso usted puede resguardar a sus seres queridos, a su vecindario, a sus amigos. Y accedan a las residencias sanitarias. Tenemos un porcentaje de desocupación en residencias sanitarias muy importante. No hemos llegado más allá del 60% de ocupación. O sea, tenemos casi la mitad de las habitaciones disponibles para que puedan guardar la cuarentena en forma segura y con eso resguardar a sus familias. Eso que quiero partir pidiéndoles. Y ahora paso al reporte de los números como siempre. Quiero comentarles que en el caso de los laboratorios, tenemos una disponibilidad de kit de toma de muestra de 7.630 tórulas o tubo de ensayo para poder realizar la toma de muestra. Además de las que ya están distribuidas en cada uno de los establecimientos de nuestra red asistencial. Por lo tanto, tenemos capacidad suficiente para poder estar abasteciendo de forma importante durante bastante tiempo a cada una de las comunas, a cada una de las localidades en donde se están realizando las tomas de muestras. Para el procesamiento de las tomas de muestras, o sea, para hacer la PCR en los laboratorios de biología molecular, tenemos 1.802 en el Hospital Regional Coyhaique y 3.553 en el Laboratorio SIVA. Como les he dicho en oportunidades anteriores, estas se van adquiriendo semana a semana o cada 15 días, dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad con las cuales contemos, para ir renovando los stocks de kit de PCR disponibles, ¿ya? En cuanto a la acumulación de estos 2 últimos días en donde no se ha realizado reporte, repito, esto es el acumulado de los 2 últimos días en donde no hemos realizado este tipo de reporte presencial. Tenemos un total de 58 casos positivos en estos 2 días, ¿ya? De estos, 69%, o sea, 40 de ellos provienen de PCR positivo y 18, o sea, el 31%, vienen de casos probables por nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Contactos estrechos que presentan sintomatología sugerente de coronavirus. El 41% de estos casos en estos 2 días provienen de contacto estrecho, o sea, 24 de ellos, había 2 casos hospitalizados, uno de ellos estaba en residencia sanitaria además, y 9 casos provienen de búsqueda activa. En estos 2 días, en Coyhaique se han presentado 20 personas diagnosticadas con coronavirus, en Aysén 25, en Cisnes 5, la comuna de Cisnes 5, y en la comuna de Chilechico 8 casos. Esto de un acumulado en los 2 días de 553 muestras procesadas, lo cual para estos 2 días nos da una positividad de 7.8%. Son números bastante preocupantes. Como verán, la positividad acumulada da mucho más bajo porque durante el tiempo hemos tenido mucho tiempo con bajos casos en relación a la cantidad de muestras procesadas, pero si seguimos esta tendencia, evidentemente vamos a llegar a la cuarentena. ¿Ya? Eso es bastante probable si sigue todo así. ¿Ya? Quiero comentarles además que la carga asistencial en los distintos establecimientos está siendo bastante importante.
no tanto por consultas respiratorias, sino por las atenciones habituales, consultas de morbilidad general y consultas de pacientes crónicos, lo cual está bien. No estoy diciendo para nada que esté mal. Estamos viendo que muchas personas se están descompensando de sus patologías crónicas, incluso muchas de ellas están llegando a ser hospitalizadas y tenemos una gran ocupación de camas en el Hospital Regional Coyhaique, no por coronavirus, sino por las otras patologías. Y es por eso que estamos tratando de mantener lo máximo posible los controles crónicos, los controles habituales por distintos profesionales, tanto profesionales de enfermería, de kinesiología, profesionales médicos, etcétera, para poder mantener a todos ustedes quienes tienen patologías crónicas compensadas y que no se les agrave su condición habitual, ¿ya? Hemos hecho algunos cambios en algunos establecimientos, como por ejemplo en el Víctor Domingo Silva, para poder mantener más la asistencialidad y poder siempre tener un resguardo en un área destinada para pacientes respiratorios y que no exista una mezcla entre pacientes con síntomas respiratorios, por lo tanto sospechosos de coronavirus, versus las demás pacientes que no tengan síntomas respiratorios y que tengan que acudir a su control habitual. Ahora, en todo caso, todos ellos, por supuesto, la recomendación es asistir siempre con la mascarilla, que, repito una vez más, sé que lo repetí un montón de veces, disculpen lo majadero, pero tiene que ser correctamente utilizada, vale decir, cubriendo boca y nariz, por favor. ¿Ya? Todavía vemos algunas personas que cubren solamente la boca porque aluden que existe dificultad para respirar. ¿Ya? En el Cefam Daisen, de estos casos que hubieron, ¿cierto? Hubieron 12 casos el día lunes, 14 el día de ayer, y es ahí donde se han presentado los problemas para poder establecer la trazabilidad, ya que no ha habido mucho aporte. Quiero creer que es porque no lo recuerdan, más que porque quieran ocultar, ¿cierto? No creo que sea eso. Yo creo que existe un poco de nerviosismo al decirle a la persona que es positivo y entre acordarse en el momento con quién estuvo, con quién no estuve, tal vez hay un retraso ahí en la entrega de la información, pero reitero, es importantísimo poder entregar la información en ese momento para que podamos identificar a los contactos estrechos y avisarles que fueron contactos estrechos, porque hay muchas personas que ni siquiera se están enterando que fueron contactos estrechos, y para que guarden su cuarentena o derivarlos a residencias sanitarias en el caso de que no puedan guardar la cuarentena en su domicilio. Donde sí hemos tenido un aumento de las consultas respiratorias en el SAPU del Cefama Alejandro Gutiérrez en la comuna de Coyhaique, pero que no ha llegado a tochar aún la cantidad de atenciones. Recordemos además que independiente de estos casos activos que se han ido presentando, que nuestro seremi subrogante acaba de mencionar, se mantienen los casos activos de arrastre de días anteriores, como por ejemplo en BioHiggins, en donde tenemos 3 casos activos y además tenemos a sus contactos estrechos que van a ser, esperemos, dados de alta durante esta semana, ya que se estaría cumpliendo los tiempos de cuarentena y con eso podrían volver a su vida un poco más normal. Quiero reforzar que en Puerto Bertrán tenemos un nuevo caso, en Tranquilo también tenemos un caso, en Villa Ortega, que está con indicación de cuarentena también, y por lo tanto, nada más que para graficar con estos ejemplos que tenemos circulación hasta en localidades más pequeñas y por lo tanto los cuidados se deben mantener en toda la región, por favor, ¿ya? En el Hospital de Chile Chico tenemos 19 casos activos, 89 contactos estrechos. Por favor, cuídense en Chile Chico, lo mismo que en Cochrane. Si bien en el día a día ha habido una meseta, digamos, en la cantidad de casos que se van presentando, sí tenemos casos activos acumulados de días anteriores, por lo tanto es importantísimo que se sigan cuidando todos. Y en el caso de la comuna de Cisne, Puerto Gala, en Gaviota, se han evacuado a las personas que estaban como contacto estrecho o que estaban como casos positivos a residencias sanitarias para poder resguardar de esa forma que no exista circulación en la comunidad y poder obviamente tener el control también de la misma persona y poder actuar rápidamente en el caso que presenten alguna descompensación o alguna sintomatología más importante desde el punto de vista respiratorio, ¿ya? Para la disponibilidad de camas, ahora en el Hospital de Puerto Aysén tenemos una gran disponibilidad de camas, afortunadamente en el Hospital de Puerto Aysén, más de 13 camas médico-quirúrgicas disponibles, y en el caso del Hospital Regional Coyhaique, como les mencionaba hace un momento, estamos un poco más apremiados, ya que han habido un importante ingreso de personas a hospitalizarse de causas no COVID,
Y independiente que tenemos 8 pacientes COVID positivos en el hospital de Aysén, aumentamos. Recuerden que en algún momento, hace un par de semanas, teníamos solamente 1 o 2 pacientes hospitalizados. 3 de estos se encuentran en ventilación mecánica, que son los casos más severos, ¿ya? Y tenemos camas entre medicina y cirugía, 6 camas disponibles en el Hospital Regional Coyhaique. En los casos de las personas que están de mayor gravedad y que no son COVID, se está gestionando el traslado de estos pacientes a otros establecimientos en donde puedan recibir la atención compleja y poder siempre mantener camas disponibles en nuestro principal centro asistencial, ¿ya? En el caso de SAMU, como ustedes sabrán, tuvimos un brote importante que está ya más contenido, hay varios funcionarios que están siendo dados de alta, y afortunadamente no se ha visto afectada la continuidad de la atención de requerimientos de SAMU, de ambulancia me refiero, ¿ya? Y eso es cuanto puedo informar con respecto a la red asistencial. Quiero mostrarles ahora un gráfico, por favor, si lo pueden colocar. Este es el caso, este es un gráfico que hemos mostrado en otras ocasiones de los casos activos. O sea, no es de los casos, no muestra los casos nuevos día por día, sino los casos que se van acumulando como casos activos durante todos los distintos días en las últimas semanas, ¿ya? Como podemos ver, si bien ha habido una gran cantidad de altas que se han ido produciendo, tal como informó nuestra Seremi, la tendencia en la línea punteada sigue siendo hacia el alta, ya que las dos curvas que están superiores, tanto la azul como la naranja, se ven bastante influenciadas por la comuna de Coyhaique, que evidentemente es la que tiene mayor cantidad de habitantes, pero no así en las comunas más alejadas de Coyhaique. Y además, este gráfico llega solamente hasta el 5 de enero, no grafica lo informado fuera de reporte por la CNM, lo cual va a romper esta tendencia, esta pequeña tendencia que hubo, y va a ir al aumento invariablemente. Así es que, por favor, reitero nuevamente, evitemos las aglomeraciones, usemos la mascarilla, no nos descuidemos, cuidémonos entre todos, por favor. Nosotros vamos a continuación, luego de este reporte, con las consultas de los medios de comunicación. Javier Gallardo de Puerto Aysén señala, han surgido nuevos brotes en la comuna de Aysén. ¿Cuáles han sido los orígenes de estos contagios? ¿Se prevé que pueda haber un aumento importante de casos en la comuna? Sí, como les comentaba, la verdad es que han habido un aumento importante de casos en Puerto Aysén, pero lamentablemente no hemos podido establecer la trazabilidad de las personas que han salido positivas. En estos últimos 2 días tenemos 25 casos positivos para la comuna de Aysén. Y ahí yo iba apuntado un poco la intervención que hice primero de solicitar la colaboración de todos quienes den positivo y sean entrevistados para que podamos establecer la trazabilidad y poder aislar a las personas que así se requieran. Y por otro lado, si usted supo que su amigo, su vecino, su familiar fue positivo y usted estuvo en contacto y no lo han llamado, comuníquese por favor con nuestros establecimientos, porque seguramente no ha sido identificado y por eso no ha sido contactado, pero usted también puede aportar directamente diciendo, ¿sabe qué? Yo estuve en contacto en tales condiciones, tal día, con mascarilla, sin mascarilla, tanta distancia, etcétera, etcétera, y le van a realizar la entrevista y poder ver si es que es contacto estrecho. Aquí necesitamos la colaboración de todos, sin duda alguna. Y con respecto a si se prevé que puede haber un aumento importante de casos en Aysén, lamentablemente sí. Más aún si todavía no podemos identificar a todos los contactos estrechos. Tenemos trazadores, tenemos profesionales dedicados, estamos reconvirtiendo nuevamente las atenciones. Vamos a tener que dejar de hacer prestaciones habituales que habíamos logrado restablecer durante estas últimas semanas. Pero con este aumento de casos, lamentablemente, vamos a tener que, de nuevo, localidad, obviamente no para toda la región, sino que en distintas localidades va a ser diferenciado de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada una. Pero vamos a tener que hacer reorganización nuevamente para poder enfocarnos, ¿cierto?, a la trazabilidad y al aislamiento. Y establecer el equilibrio, hasta dónde dejamos de hacer lo crónico, o las atenciones habituales, y hasta dónde nos abocamos en el tema coronavirus,
me imagino que cada uno que está escuchando y nos está viendo comprende la complejidad de aquello. Tal como han habido varias quejas, ahora es puro COVID, ahora nadie se preocupa del resto. Es cierto, si eso no es mentira. Pero tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y la mejor forma para que eso no suceda es que dejemos de contagiarnos entre nosotros y podamos volver a abocarnos a las patologías crónicas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, que son las personas que están llegando a nuestro hospital a hospitalizarse porque están descompensadas. Eso. Solo me gustaría aportar en relación a lo que señala Franklin de los brotes en Aysén. Hoy día, brotes laborales en la comuna de Aysén tenemos solo uno. Tenemos un brote laboral asociado a una empresa que trabaja en Chacabuco, del rubro acuícola, y tenemos una embarcación que está en estudio, que tiene un caso y que está en estudio en este momento, todavía no constituyen brote. Por lo tanto, hoy día, la transmisión y los brotes activos que tenemos son comunitarios, son familiares, son sociales, no son laborales. Que hace unos días atrás escuchaba algunos comentarios o nos escriben también por redes sociales en relación a que las edades. Nosotros hablábamos de que las principales edades de contagio son personas entre 20 y 40 años, y muchas personas nos decían, sí, que esa es la edad laboral, se están contagiando por salir a trabajar. No, la investigación epidemiológica a nosotros no nos está arrojando que el contagio es en el contexto laboral. Los contagios están siendo en actividades sociales y familiares. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando partimos con el aumento de casos que tuvimos que terminar en cuarentena en la comuna de Coyhaique para las fiestas patrias. Y en esa oportunidad, cuando hacíamos el análisis de la información, teníamos que por cada persona teníamos alrededor de 20 a 40 contactos estrechos. Luego tuvimos que confinarnos. Lo sufrimos, lo pasamos pésimo. Y logramos disminuir que los casos que nos aparecían tenían 2, 4 contactos estrechos que estaban muy asociados a su círculo familiar intradomiciliario casi. Hoy día estamos viendo nuevamente que la cantidad de contactos estrechos por persona está llegando alrededor de los 20. Por lo tanto, estamos repitiendo una conducta que ya vivimos. Entonces, cuando nos preguntan si proyectamos más casos, los números no mienten. Hoy día no nos podemos permitir tener 20 contactos estrechos por cada caso, porque esos números nos van a decir que en un par de semanas más, a la vuelta de la esquina, nos vamos a tener que volver a confinar. Ese es el escenario. Entonces, hoy día, y reforzando lo que hizo el doctor Fournier, por favor, tomemos conciencia. Eso. La segunda pregunta de medios de comunicación viene desde Diario El Divisadero, del periodista Francisco Mardones. En relación a la persona fallecida en Chile Chico, si estaba con problemas respiratorios y con COVID positivo, ¿por qué no habría sido trasladado oportunamente al Hospital Regional Coyhaique? Bueno, con respecto a eso, aprovecho de darle las condolencias a la familia, por supuesto. Esto fue reciente, como todos saben. La familia está viviendo un duelo bastante importante. Y aquí hubieron decisiones que fueron tomadas en conjunto entre familia y el equipo tratante, tanto local como del Hospital Regional Coyhaique, así es que no hubo una ausencia de criterio para proceder al traslado, o un descuido, o alguna negligencia, sino, como digo, ahí hubieron decisiones familiares que estuvieron involucradas, y creo que no es prudente referirse en este momento mientras la familia está viviendo una situación de duelo, pero eso es cuanto le puedo entregar a don Francisco Mardones. Pues ya hemos entregado este reporte. Si hay algún otro punto, estimado. Sí, a mí me gustaría, Juan, las consultas que aparecen acá en el chat. Radioemisora Revelación hace 2 preguntas, dice, doctor, ¿cuántos hospitalizados hay? 8, lo mencionamos hace un momento, ¿cierto? Y después dice, ¿podrían entregar más información de los 4 casos de cine? Ningún problema. En este momento se está evacuando un caso positivo y 3 contactos estrechos desde el centro de cultivo a residencias sanitarias para que puedan guardar su cuarentena y su aislamiento como corresponde. Se han adelantado también
Las búsquedas activas, los VAC, se han adelantado para poder realizarlo en vista de que han aparecido casos positivos, por supuesto, ¿cierto? 2 de estos casos eran personas con síntomas respiratorios y otros 2 eran casos probables por sintomatología, o sea, contactos estrechos que desarrollaron síntomas y por lo tanto pasan a ser casos probables. Y los casos probables, recordemos, para todos efectos son positivos o son portadores de coronavirus. Y tenemos en este momento 22 personas en cuarentena en Puerto Cisnes. Y hay otra consulta que doña Jovita dice, ¿existe estadística con respecto a los niños con COVID? Efectivamente hay, pero doña Jovita no las tengo en este momento aquí al frente mío como para poder mencionárselas, pero el día viernes podríamos mostrar las estadísticas de los niños. Ahora, siempre hay menos casos en los niños por distintas razones. Una porque la naturaleza es sabia y los protege de más, y otra porque hay muchos padres que no aceptan que los niños se tomen la PCR. Entonces, el testeo en los niños evidentemente es menor que en los adultos. El adulto, si ya hay reticencia, imagínense los papás para con los niños, cuando el niño no quiere que le metan la tórula, hay más resistencia todavía para realizar testeo en niños, y como comprenderán, no podemos obligarlos a testearse. Muy bien, pues estamos llegando entonces al final de este presente reporte. El próximo viernes, pasado el mediodía, nos volvemos a encontrar con otro completo informe. Que tengan una muy buena jornada. Hasta pronto. Que estén todos muy bien, por favor, cuídense, ayúdenos a bajar estos números, ayúdenos a disminuir el contagio, si no se nos viene un verano encerrado. Así es, reforzar eso, reforzar las medidas de autocuidado, ya lo dijimos, el examen de PCR negativo no es sinónimo de inmunidad. Tiene que mantener las medidas de autocuidado, uso de mascarilla, lavado de manos, evitar aglomeraciones, el distanciamiento físico y por favor cuídese usted, cuide a su familia y sea empático. Si usted es una persona joven, hay personas mayores que se pueden contagiar y que podemos terminar lamentando fallecimientos como los 17 que ya llevamos hasta el momento en la región. Así es que muchas gracias por escuchar este reporte y por favor replique la información oficial. Anda mucha información en redes sociales que no es información oficial y que genera mucha alarma y falsa información en la comunidad que finalmente no nos ayuda a la contención de esta pandemia. Así que muchas gracias y a cuidarse todos y todas.